Pues ya ven ustedes, una canción que viene de Cuba y que nos habla de que ya tienen los cubanos su propia vacuna, la vacuna soberana. Los españoles la tendremos, Dios mediante, según el CSIC lo tendremos el año que viene, pero de momento tenemos la vacuna cubana que se une a la que ya tenemos, la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, la Sinovac china, en fin, una cantidad de vacunas que los señores que tengo aquí ya se han puesto. Don José Antonio Jiménez, buenos días. Buenos días, Julián. Don Manuel Pozo. Buenos días. Qué alegría no estar vacunados ya, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la primera fase. La primera fase, dosis. bueno, os queda la segunda, pero hombre, por algo se empieza. Bueno, la segunda y quién sabe si una tercera, si una cuarta, si una quinta. Bueno, eso será con el paso de los años, seguro que sí. Imprevisible. Seguro que imprevisible. Sí. Bueno, que no tenemos concentración hoy porque como está Puerto Llano en nivel 3, lógicamente la habéis suspendido. Ni la hemos tenido hoy ni la tuvimos la semana pasada. O sea, en el momento que fuimos conscientes de que estábamos en la tercera fase de contagio, cortamos de raíz el tema porque lo que menos está en nosotros es que se propague por culpa de las concentraciones. Habéis sido muy prudentes, como hay que ser. Sí. Hay que ser prudentes y evidentemente, bueno, cuando esto pase, volveréis a concentrar. Bueno, a la gente, ¿no? Cuando tengamos unas mínimas garantías ya. Muy bien. Sí, tampoco nos corre mucha prisa porque además tenemos todo este año que va a ser la negociación de los temas de las pensiones, va a durar todo el año prácticamente. Entonces, sí. Para ir a la ofensiva tenemos tiempo todavía porque va a haber ofensiva de los jubilados y pensionistas concretamente contra Escrivá y la Calviño. Yo no sé qué piensa por eso, Manuel, en la plataforma de jubilados y pensionistas de Puerto Llano, porque yo tengo aquí una nota que dice Izquierda Unida que los fondos europeos de reconstrucción no están subordinados a ningún tipo de reforma del sistema de pensiones. No, mira, o sea, Izquierda Unida está dejando mal al ministro Escrivá. Mira, cuando se acordó para formar gobierno, los 50 puntos que hay aquí, no se sabía de que iba a haber 140.000 millones de la Unión Europea a España. Cierto. Lo fundamental era aprobar los presupuestos generales del Estado y se aprobaron. Y dentro de ese acuerdo, concretamente, para leer solamente el punto 2, dice: trabajar por la regeneración y lucha contra la corrupción, proteger los servicios públicos, especialmente la educación, incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la sanidad pública y la atención a la dependencia, blindaje de las pensiones de nuestros mayores y asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste real de la vida, la vivienda como derecho tal. Es decir, esto se contempla en el acuerdo y aquí no hay más interpretaciones. Y el señor Escrivá está cogiendo una vereda totalmente errónea y equivocada. Y es que está introduciendo elementos que no están en los acuerdos. ¿Y qué es lo que está planteando COESPE en este momento? Hace una semana se reunieron en Cataluña, COESPE Cataluña, con 2 diputados del PSC, Partido Socialista de Cataluña, pero que están en el Parlamento Español, y le dijeron: nosotros estamos en contra de la interpretación del que está dando el señor Escrivá. Estamos en contra del Pacto de Toledo tal y como lo está interpretando el señor Escrivá. Por lo tanto, lo que pedimos al Partido Socialista Obrero Español es que cumpla los acuerdos que tiene de gobierno con Unidas Podemos. Punto. Y hasta ahí. Y ahí esa es la guerra que vamos a tener en un futuro próximo. Y yo voy a plantear a COESPE, a través de la plataforma que tenemos a nivel personal, cada uno va a poner su opinión, de que una vez que ya estemos inmunizados la mayoría de los jubilados y pensionistas mayores de 60 años, si para septiembre se puede, una gran concentración nacional de nuevo en Madrid. Una gran concentración como la hicimos hace un par de años en la Puerta del Sol. Ahora solo se habla en este país, que parece mentira, solo se habla de las elecciones en Madrid. No hay otra cosa, por lo que se ve. Bueno, sí, pero es que a nosotros, a los pensionistas que hay en España, forman parte de los 8.131 pueblos que hay en España. Y por lo tanto hay plataformas en más de 300 ciudades. Sí. Entonces,
Nosotros, claro que nos puede interesar a título personal, incluso a título colectivo, de que salgan unas buenas elecciones en Madrid y salga un gobierno de izquierda en Madrid, también progresista. Eso es difícil, ¿eh? Pero nuestras pensiones, no las nuestras, si eso está garantizado, que lo hemos dicho un montón de veces, queremos que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos tengan un mínimo de garantía en sus pensiones. Pues a ver qué os parece la propuesta del ministro Escrivá, que dice que aquellos que quieran jubilarse y estén un año más trabajando les puede dar hasta un cheque de 12.000 euros. ¿Cómo veis eso, José Antonio? A ver, yo tengo que puntualizar primero algunas de las cuestiones que ha dicho Manolo. O sea, estamos mezclando los acuerdos de Podemos para formar gobierno. Unidas Podemos. Unidas Podemos, porque él quiere además que se diga lo que corresponde a cada cual. Venga, Sí. Unidas Podemos. Tanto monta tanto. Estamos mezclando esos acuerdos que son anteriores para formalizar gobierno, anteriores a la pandemia y anteriores a los 140.000 millones de euros. Que teóricamente van a venir. Los 140.000 millones de euros, esos van a venir a amor de sufrir la pandemia en toda Europa. Va a ser como una ayuda a los países por el desastre a la economía que está ocurriendo con eso. Entonces no mezclemos una cosa con la otra, porque al final liamos a la gente. A ver, el tema de las pensiones. Eso ha estado siempre fuera del alcance de Europa, porque la propia Europa dice que las pensiones son cuestión que deben de organizar los propios gobiernos. Pero luego existen una serie de presiones en los presupuestos generales del Estado que se han de presentar a Europa, donde se ejerce esa presión y se ejerce sobre todo el articulado de esos presupuestos generales, entre ellos el de las pensiones. O sea, que Europa camina hacia una liberalización de las pensiones, lo hemos explicado aquí cientos de veces ya. Cierto. Aquí hemos dicho que lo que se pretende es que las pensiones las gestione no lo público, sino lo privado. Hemos explicado la cantidad de billones de que había ya en planes de pensiones y que hasta dónde se pretendía llegar en 4 o 5 años. Todo eso lo hemos explicado aquí. Sí, sí. No podemos olvidarlo. Entonces, ¿que hay presiones sobre las pensiones de parte de Europa? ¿Quién lo duda? ¿Quién lo duda? Pero, ¿qué opinión te merece ese cheque que quiere el ministro poner? En cuanto al cheque, eso es un engaño. Es un engaño porque es un cheque que se va a dar una sola vez, se va a dar pasado los 67, que eso hay que tenerlo presente. Uh-huh. O sea, que no te lo Bueno, van a te dar. obliga a que el señor que se jubila ahora mismo, Te la jubiles a jubilación los está en los 67. 66 ahora mismo, ¿no? Estamos en los 65 todavía. Todavía 65. Sí. Y te obliga a jubilarte a los 67. A los 67. Y entonces Al te menos. dan un pago único Sí. de 12.000 euros que luego hay que empezar a ir restando. Porque ese pago de 12.000 euros está sujeto al IRPF Sí, y está sujeto a la declaración de renta de ese año. sí, correcto. Con lo cual esos 12.000 euros pueden quedarse en la mitad o algo menos. No me digas. Obvio, o sea, de tu salario, ¿cuánto te descuenta o cuánto pierdes todos los meses? Pues el 50% entre unas Sí, cosas y otras. sí, sí. Pues de eso igual. Entonces eso es una engañifa. Además habla de un 4% revalorizar la No, a pensión ver. por cada año. Están pensando Bueno. ese 4% de subida cada año en caso de que te jubiles después de los 67, Claro, están pensando en ese 4% o en ese cheque único. claro. O sea, no son las dos cosas. No son las dos, No. es una opción u otra. Todavía no tienen claro si va a ser una o la otra, las dos o ninguna. Sí, Que sí. posiblemente sea ninguna, porque, a ver, vamos a utilizar el sentido común. Porque esto además quieren hacerlo extensivo a todos los sectores, no a casos concretos, que lo tengo aquí bien claro, a todos los sectores. Eso de la jubilación obligatoria por convenios ha de desaparecer de los convenios, para generalizarlo. Pero, o sea, que no hay libertad de que en los convenios también te limita el tiempo Sí, hay que tienes que convenios trabajar. hay convenios que te Qué limitan y curioso, te dicen, ¿no? usted a los 65 años jubilado, No puede seguir, no puede y seguir no puede usted trabajando. continuar. Y si Eso. esa persona está bien y el trabajo que está haciendo es bueno, no puede estar hasta los 70. Es que eso va a depender también de la reforma laboral,
si se va a suprimir todos los aspectos negativos o no de la reforma, porque ya sabéis, Sí. y esto se contempla aquí, de cómo se interpreta la reforma laboral del 2012. Y No, la se reforma- remiten al 2011, y- no la del 2000. No, pero aquí lo que se habla remiten es de al la del 2012. 2012, los aspectos negativos, que recogía prácticamente lo malo del 2011 Sí, sí. y lo del 2013. Entonces, va a estar en función de que se eliminen los convenios de empresas, de que se meta de nuevo en la negociación colectiva en convenios de sectores y tal. Es que va a depender de Claro, un porque hay montón. sectores, hombre, un albañil no puede estar hasta los 70 años, pero un Claro, ejecutivo sí. Claro, es que eso va a depender mucho de la negociación colectiva Estamos en un discriminando, futuro. estamos discriminando por sectores, o sea, Sí, usted ha nacido pero que no, lo que para pasa es carne que... de cañón y será carne de cañón a un jubilado. yo no lo veo así, José Antonio, porque lo que sí veo es que en función de ese desgaste físico es que normal. tiene uno, no es lo mismo una profesión que otra. ¿Y por qué no se premia ese desgaste físico al final de la vida laboral de una persona? Puede Y ocurrir. sin embargo se intenta premiar a aquel que su situación laboral durante toda su vida ha sido menos lesiva y menos agresiva para su estado físico. Ujú. O sea, es que son incongruencias. Claro, pero si aquí, Totales. aquí el problema que hay es sobre el tema de lo que la pregunta que hacía Julián sobre los miles de euros que van a repartir. Eso es un engaño. Vamos a ver. Y además no que no son solamente 12.000, Califa, que son 11.000. Es que no se contempla, es que si es el problema de que Escrivá, cada día que amanece, pues inventa unas cosas nuevas. Y él interpreta en función de sus ideas. Todo el mundo sabe que Escrivá no es del Partido Socialista y otros ministros, pero es especialmente él. Entonces, yo no digo que esté más en favor del capitalismo que del progresismo, como se suele llamar. No, pero es que eso no se contempla, lo de los 12.000 euros, lo de esto, no se contempla en el Pacto Toledo ni en nada. Eso son interpretaciones que él da a los acuerdos y es que no tiene mucha lectura. Sí, sí. Lo que yo he explicado antes, y incluso el acuerdo de Toledo, es que no tiene nada que ver con los planteamientos de Escrivá. Ese es el problema. Y vamos a tener todo este año que vamos a tener ese tipo de interpretaciones. Luego tenemos que el Pacto de Toledo no es vinculante, ¿no? Claro, y nos vincula. Entonces, Ni estos acuerdos en principio tampoco. Esto es lo que vincula. Aparte de que los 12.000 euros serían para las pensiones máximas. O sea, iría Exactamente. bajando en función del tipo de pensión que tienes o de la cuantía de la sí, pensión. que hasta un mínimo de 4.000 y algo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando tú eches números reales, no te están premiando con nada. Lo que te Claro. están vendiendo es el chocolate del oro para que te jubiles, que es lo que tratan, para que no te jubiles, para que no seas una carga para el Estado una vez cumplido tus 65 años. Pero no analizan cuál es la posición del empresario, cuál ha sido la posición del empresario de aquí para atrás, que a partir de los 50 años ya no te quiero. Claro, no te quiero porque ya eres claro, mayor. sí, hay muchos factores Y que- por uno de 50 años con mucha experiencia, tengo 3 jóvenes con poca experiencia, Cobrando menos. cobrando menos y con 3 ayudas. Pero qué triste, ¿no? Porque precisamente a los 50 años posiblemente ese profesional esté en su mejor etapa como profesional, ¿no? Claro, pero en, Seguramente, todos los en ramos, todos los sectores. en todos los sectores de Sí, la en todos los producción. sectores, sí, está sí. ¿Por claro. qué? Porque combinas capacidad y experiencia. Sí, sí. Y está claro que tú le puedes dar a una persona joven sin experiencia realizar cualquier tipo de trabajo y no te lo va a realizar lo mismo que cuando tenga una experiencia ya de 20 o 25 años más. ¿Por qué? Pues porque ya lo llevará por la mano. Así es. Es sentido común, es aplicar el sentido común. Y la clase política en este país, bueno, en este país y en todos los demás, es lo que brilla, el sentido común, la objetividad y el pensar en quien se tiene que pensar, que es en la ciudadanía. Pero que todavía no hemos empezado a hablar de Ayuso. Hoy no nos va a dar tiempo, a mí me encantaría, Pero es que a mí pero Ayuso, no, a mí no nos va a dar pues tiempo. me la trae al pairo. No, O sea, ya, lo que no me hombre, trae no, al pairo me refiero que es broma. la situación del personal de a No, pie. es Sí, broma, sí, te lo estoy dice diciendo broma Manolo, lo dice de broma. porque impera en cierto sentido en la clase política, depende en qué zona o qué comunidad autónoma, impera la mediocridad. La mediocridad, la tontería.
las payaserías, los promesas que se incumplen, las mentiras, las barbaridades, y eso lo paga el pueblo. ¿Por qué? Porque a nivel cultural... Lo peor de todo es que tenemos una clase política, en general, hay excepciones, en general mentirosa. Sí, muy mentirosa, pero eso no es de ahora, ¿eh? Yo creo que a partir del 82 para acá, porque de ahí para atrás ya sabemos lo que había. No era mentira, era represión, era lo que era. Pero mucho, y eso es que miran más los intereses partidistas, cierto. Te dejo un minuto, José Antonio, que nos vamos. Se nos olvida, Manolo, lo que ocurrió desde el 78 al 82. Joder, es que me duele. Pero eso lo podemos hablar otro día, del 78 al 82. Es que delimitamos fechas y, sin embargo, no nos acordamos ya de cómo se destruyó todo el tejido industrial que había en este país por Felipe González. Eso fue del 82 hasta el 90. Las barbaridades que se hicieron, ¿no? Y antes. Entonces, todas esas cuestiones, ahora decimos, joder, es que este país depende solamente del turismo. Pero si es que la poca industria que teníamos no la hemos ido cargando y vendiéndola al mejor postor o destruyéndola. Y lo peor es que seguimos. Bueno, si es que ya no queda mucho. Bueno, tienes un minuto que nos vamos, José Antonio. Cuéntame. ¿Qué me quieres contar en un minuto? Yo, pues mira, sobre las medidas de Escrivá, que parece mentira que hayamos estado 5 años negociando un pacto de Toledo que a los pensionistas no nos sirve, ya lo hemos dicho desde el principio y lo seguiremos diciendo, y que ahora se destape el señor Escrivá con la equiescencia del Partido Socialista y demás, porque no se escucha desmentir a este señor, con esta serie de paparruchas, de maltrato hacia los pensionistas y hacia los futuros pensionistas, y que, claro, se están aprovechando de la pandemia, de que la calle no puede hervir. Seguiremos hablando, porque nos queda mucho que hablar del señor Escrivá y de todas las medidas que se tomen referentes a las pensiones y los pensionistas. Con todos ustedes, don José Antonio Jiménez y don Manuel Pozo, la plataforma de jubilados y pensionistas de Puertollano, que dentro de 15 días volverán a estar con nosotros. Muchas gracias.